Atencionmedios.com, impactando tus sentidos. El doctor Esteban Cross, él es licenciado en Filosofía, maestro en Antropología Social y doctor en Filosofía. Actualmente es investigador de tiempo completo del Departamento de Cultura Maya e Identidades de la Universidad Autónoma de Yucatán. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1987 también participa como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre las líneas de investigación que ha desarrollado el doctor Esteban Cross, destaca su análisis sobre la cultura política en México, enfocando su atención en la antropología del derecho y de los derechos humanos. De igual forma, ha llamado su atención el estudio de la producción del conocimiento en el campo antropológico, orientando su investigación a la historia y metateoría de las ciencias antropológicas, las antropologías del sur en América Latina y la filosofía intercultural. En la actualidad, coordina dos proyectos, el primero de ellos titulado La cultura maya yucateca ante las modificaciones constitucionales y legales en proceso, el cual tiene como objetivo estudiar y analizar una serie de aspectos claves de la cultura maya actual y su interrelación con la sociedad regional y nacional que podrían ser afectados por la posible modificación de la Constitución del Estado de Yucatán y los cambios legislativos correspondientes. Un segundo proyecto que coordina el doctor Esteban Cross actualmente se orienta hacia el análisis de las obras de Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil y Ángel Paler, en términos de su contribución a la emergencia de las antropologías del sur en América Latina. Para ello se estudia su obra escrita y su trayectoria académica y profesional en el contexto del desarrollo de la antropología mexicana de la época, con especial atención a los modelos de sociedad, de cambio social desarrollado por estos autores, así como a la función social que se atribuía a la ciencia antropológica. Entre sus múltiples publicaciones individuales y colectivas tenemos ensayos sobre el cooperativismo rural en México, Utopía, la otredad cultural entre utopía y ciencia, un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología, cooperativas agrarias y conflictos políticos en el sur de Jalisco, el concepto crisis en la historiografía en las ciencias antropológicas, la cultura adjetivada, el concepto de cultura en la antropología mexicana a través de sus adjetivaciones, el estudio de la cultura política en México, perspectivas disciplinares y actores políticos, desarrollo indígena, pobreza, democracia y sustentabilidad, así como antropología política. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación con tanta obstinación que me da la oportunidad de estar otra vez en esta fabulosa feria, de la cual en el sureste, donde estoy en Yucatán, solamente podemos soñar de tener una cosa como esta acá todos los años, con eventos, con libros, con novedades de todo tipo. Así que estoy muy contento que, como dicen ahora, como daño colateral, puedo además ver esta feria. Como se trata de un panel, como lo acaba de explicar Kenia, no preparé un texto elaborado, un argumento, sino más bien una serie de puntos para conversar y quiero decir también que siento mucho que el doctor Francisco Fernández Boy no ha podido venir, al parecer por problemas de salud, porque estábamos, tanto Roger como yo, pensábamos que éramos un poco la comparsa de Francisco Fernández, con el cual teníamos muchas ganas de conversar. Entonces vamos a hacer solamente 2 en vez de 3, pero hay mucha gente con la cual esperamos se forme un diálogo sobre esta temática, que, como se acaba de decir en la inauguración, no es una temática meramente académica, sino es una problemática para las ciencias sociales, para la antropología. Es una temática que todos sabemos que es nuestra temática cuando vemos los noticieros y aparecen gente vestida de otra forma, hablando sobre otros países,
hablando sobre procesos en otras partes que de alguna manera tienen que ver con lo que nosotros hacemos durante el día. Muchos tenemos parientes en otros países, es decir, es una temática que tenemos que pensar todos y que es una temática de la cotidianidad, ya no es una temática exótica lejana. Quiero empezar con señalar de dónde hablo cuando hablo aquí sobre esta temática, o sea, sobre el contexto en el cual trato yo de estudiar esa problemática. El primer contexto es el de mi disciplina. Yo trabajo básicamente como antropólogo en un centro de investigación social con otros colegas y doy clases en una facultad de antropología. Mi ámbito profesional es básicamente el de la antropología sociocultural, es decir, con muchos colegas que tienen la misma disciplina, donde una disciplina que tiene como nombre muchas veces el nombre de la ciencia de la cultura, que cuando se formuló por primera vez hace 140 años, se quedó claro que la cultura, lo que nos distingue de las demás formas de vida en este planeta, esta especie especial que somos nosotros, que este elemento que nos distingue de las demás especies es algo que no existe en singular, sino existe solamente en plural, o como se podría decir también en términos de este juego de palabras, el universo de la especie es el multiverso de las formas de vivir, de las sociedades y de las culturas. Esta tensión es la tensión central de la antropología, es la tensión sobre la cual se construye la disciplina, y buena parte de lo que ha producido la disciplina en escritos, en exposiciones de museos, en videos, en películas, es un testimonio de estas diferentes formas de vivir en las diferentes sociedades, en los diferentes tiempos, en los diferentes lugares. Esto se relaciona un poco con otro tema que me interesa mucho también, que es el ámbito de la filosofía, donde hay una nueva, bueno, no tan nueva, pero sí para muchos todavía nueva, corriente de hacer filosofía que se llama filosofía intercultural, y que tiene justamente la tendencia de pensar el pensamiento filosófico, que se nos presenta normalmente como algo básicamente noratlántico, en el contexto de muchas formas de pensar, donde no solamente los contenidos son diferentes, sino también las formas de pensar lo que se piensa en filosofía tienen sus particularidades a partir de los contextos culturales en los cuales nace esto. Menciono eso porque también no es una problemática lejana de los filósofos en alguna parte, sino si leyeron la semana pasada que se murió el profesor Carlos Lenkersdorf de la Universidad Nacional Autónoma de México, que trabajó mucho sobre Otto Lavales, y uno de los libros que fue muy discutido y sigue siendo muy discutido es un libro que se llama justamente Filosofía en clave Toho Laval, y donde muchos filósofos decían eso es un mal título. Los Toho Lavales no tienen filosofía, a lo mejor tienen pensamiento. O sea, el libro se debería llamar Pensamiento en clave Toho Laval. Pero ¿cómo se puede decir que un grupo étnico tenga filosofía? Filosofía tiene que ver con Aristóteles, con los griegos o algo así. Entonces se ve que también en esas pequeñas discusiones se ve como la cuestión de la diversidad cultural no es solamente algo de vestimenta y de comida y de música, sino también de pensamiento, de cosmovisión, de pensar la vida y pensar los grandes problemas con los que todas las culturas y los seres humanos de todas las culturas tienen que ver. Segundo contexto que me marca y en el cual, desde el cual también quiero formular esos 4 puntos sobre los cuales quiero hablar, es una, ¿cómo se puede decir?, una especie de contraste entre dos formas de multiculturalidad o de relaciones interculturales. Yo nací en Cataluña en la época de la dictadura franquista, y mi primera escuela fue una escuela de pueblo, en un pueblo catalán muy chiquito, donde todos mis compañeros
hablaban en su casa catalán. Yo en mi casa hablaba alemán porque mis papás son alemanes, pero en la escuela hablábamos castellano porque no estaba permitido hablar el catalán en los lugares públicos. Y sin embargo, no conocí ningún catalán que se haya sentido mal por ser catalán. Hace 20 años vivo en Yucatán, es uno de los estados de la República con el mayor número de hablantes de lengua indígena, que es un indicador usado normalmente para identificar pertenencia étnica. Según el INEGI es más del 33%, según algunas cifras que cuentan no los individuos, sino que cuentan las unidades domésticas, llega a ser más del 50% de las unidades domésticas que se podrían identificar como mayas. Y sin embargo hay mucha gente que se siente mal cuando dice que es maya o que entiende maya o que sabe hablar maya. Esta situación de una interculturalidad desigual, una interculturalidad marcada por el desprecio y por el racismo, y que se expresa no solamente en las actitudes cotidianas, sino también en las estructuras, en las formas de organizar el Estado y el país. Es ese contraste de dos formas de vivir la diferencia cultural y la relación interétnica e intercultural. Ese contraste siempre me ha llamado la atención y me sigue llamando la atención. Empiezo con mis 4 puntos. El primer punto es, si hablamos, como es el tema de esta mesa, sobre identidad, ciudadanía y política intercultural, hablamos sobre algo que tiene hipotecas para hablar. Y esas hipotecas se forman, me parece, en la misma época en la cual se forma la antropología, es decir, se forma esta ciencia que llamamos ciencia de la cultura, ciencia de las culturas, ciencia de la diversidad o algo así. Y son elementos que se forman, elementos de pensamiento. Muchos antropólogos o los que estudian antropología de los aquí presentes lo habrán visto en algún momento de su carrera o lo verán. En este momento, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se trata de pensar científicamente esa diversidad y encontrar palabras para decir lo que se quiere decir, lo que se intuye, que de alguna manera se percibe, pero que no se puede decir todavía claramente, y empieza el intento de definir conceptos con los cuales aprender la realidad. En esa época surgen 2 conceptos que eran importantes en esa época, pero que siguen siendo importantes también hoy, que en esa época eran intentos científicos de entender la realidad y hoy más bien tienen una connotación de tipo ideológico. Los 2 conceptos, las 2 palabras, son palabras que muchas veces historiadores usan para identificar el siglo XIX. Y dicen, el siglo XIX, por ejemplo, dicen, es el siglo de las naciones. Es el siglo que empieza con el fin de las guerras napoleónicas, con el Congreso de Viena, y con un equilibrio durante el siglo XIX entre las naciones europeas, que es un equilibrio bastante frágil y que estalla después en la Primera Guerra Mundial como una guerra entre naciones. Y se usa la palabra nación para hablar de esta nueva colectividad que surge y se establece y se consolida en el siglo XIX como resultado de un proceso de sustitución en el principio de legitimación, es decir, en vez de la legitimación monárquica, empieza a surgir y consolidarse el principio de la legitimación del pueblo, de la nación, de este colectivo que no se sabe qué es y para la cual se usan esas palabras indistintamente: pueblo, nación, etnia. Y ustedes ven que son las mismas palabras que usan los antropólogos en esa época.